Bienvenidos a la Alforja Pastoral de la semana del 8 al 14 de diciembre del 2014. Me da mucho gusto poder acercarme con ustedes y compartirles algunas ideas para complementar su estudio bíblico de lo que estamos dando precisamente en las células. Quiero decirles que en este mes de diciembre solamente habrá 3 semanas de células y seguramente va a haber muchas fiestas y muchas convivencias y todo eso, ¿no? Entonces, pues pásala bien, ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que usted pueda disfrutar de lo que Dios le da y de las bendiciones que hay también al tener o trabajar y servir en un grupo, ¿verdad? Como es una célula, así es que nos da muchísimo gusto. También quiero decirle que durante estos días estamos haciendo una especie de planeación para reestructurar un poquito algunas cosas que tienen que ver con la forma en la que nosotros administramos la red de células. Seguramente habrá algunos pequeños cambios, entonces estaremos orando, ¿verdad? Y le encargamos mucho que ore por nosotros como pastores y los demás líderes de la congregación para que podamos tomar las mejores decisiones y seguir adelante con lo que es todo este ministerio de las células. Y bueno, yo quiero también, ¿verdad?, decirles que en estas fechas son fechas pues, muy importantes para muchas personas, son fechas bonitas para estar con la familia y todo eso. Guarde su corazón. También seguramente, aunque yo creo que un líder de célula no tendría ninguna dificultad, pero apoye a aquellas personas que están en sus células para que eviten la idolatría. Hay bastante idolatría, pero también el ser engañados. Hay muchas personas que también en esta época son engañados. Quieren pedirles dinero, ¿verdad? Y hacerles un gran negocio y todo eso. Cuide por favor lo que Dios le da y verá cómo Dios, ¿verdad?, le bendecirá abundantemente. Y bueno, estamos hablando en nuestra alforja pastoral y en lo que es las células y en nuestro programa de enseñanza celular. Estamos hablando del poder de una vida sencilla. Estamos estudiando Mateo capítulo 5, 6 y 7. El día de hoy vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 5, verso número 20. Y lo voy a leer. Esto se llama, en el tema le hemos puesto el juego de la simulación. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, déjeme decirle lo que Jesús estaba mirando en aquella época. ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor? ¿Qué rodeaba al Señor mientras Él predicaba, enseñaba, viajaba, andaba con sus discípulos? Que Él se encontraba en primer lugar con muchos tipos de personas. Había una gran multitud que le seguía, pero también había personas, por ejemplo, algunos eran ricos, algunos eran muy pobres, también había muchos enfermos, hambrientos ni se diga, ¿verdad? Había por montones. Y todos ellos eran personas que Jesús estaba predicándoles, enseñándoles, dándoles palabra y todo eso. Pero dentro de todo ese grupo, increíblemente, se encontraban los mismos enemigos de Jesús. O sea, este es algo muy interesante porque a donde quiera que Él iba, allí iban los escribas y los fariseos, que de entrada muchos de ellos se convirtieron en enemigos de Jesús, porque ellos eran los que dominaban la escena religiosa. O sea, ellos eran los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Pero eran los líderes religiosos que estaban afuera del templo. También estaban en el templo y andaban ahí haciendo cosas, pero en el templo estaban los sacerdotes. Todo lo que eran los encargados, la tribu de Leví y todos ellos que se encargaban del sacerdocio. E incluso también, ¿verdad?, se encontraban entre ellos los famosos sumos sacerdotes. Pero también nosotros podemos observar que había otros personajes religiosos que, si bien no eran precisamente líderes, digamos, oficiales, se habían, o habían adoptado una posición de liderazgo y el pueblo se los permitió, pero después ya no hallaban ni cómo sacárselas. Estos eran los fariseos. Era una de las sectas que había dentro del judaísmo en aquella época. Y es otras de las personas a las que Jesús se enfrenta y nos dice eso la palabra de Dios y habla mucho de ellos. De hecho, el capítulo número 23 de Mateo habla una serie de situaciones ahí en contra de los escribas y en contra de los fariseos, que era otro personaje. Los fariseos eran los de la secta y los escribas eran otras personas que eran más o menos como otro grupo,
pero ellos se dedicaban más bien a la enseñanza y también, obviamente, ellos hacían mucho lo de escribir las palabras del Antiguo Testamento y transcribirlas, ¿verdad? Para que se hicieran nuevas copias y todo eso. Pero a final de cuentas eran personas que tenían una influencia religiosa y enseñaban muchas cosas en aquellos días. Jesús se enfrenta a ellos, se enfrenta a todas estas personas que eran precisamente muy estrictas en cuestión del cumplimiento de la palabra de Dios, pero además también eran muy estrechos, ¿verdad? En el sentido de que pues no miraban más allá de lo que ellos habían creído toda su vida. Mientras que Jesús llega y nos empieza a hablar precisamente acerca del poder de una vida sencilla, el cual es hacer lo que Dios dice, vivir lo que Dios dice, imitar a Jesucristo, imitar a Dios, hacer las cosas que Dios nos ha ordenado. Esa es la vida sencilla y eso obviamente también nos genera una vida poderosa. Y cuando hablamos de una vida poderosa no estamos hablando del orgullo, tampoco estamos hablando de la arrogancia, ni tampoco estamos hablando de atropellar a los demás y que nosotros vamos a ser los mejores. No, para nada. Simplemente estamos hablando acerca de permitirle a Dios vivir en nosotros y manifestarse en nosotros y a través de nosotros, a través de la obediencia, a través de la sujeción a Dios, a través de la santidad, apartarnos del pecado, a través de hacer lo que Jesús haría en determinados casos. Esa es la idea. Y eso nos da poder, nos da una bendición. Y podemos hacer muchas cosas. Entonces, esa es la idea del mensaje. Ahora, volviendo un poquito a los fariseos, déjenme hablar un poquito acerca de la mentira y del engaño. Los fariseos eran los maestros de la hipocresía. Los escribas no se quedaban atrás, no eran los únicos. Y también tenemos que reconocer luego, después que vino el cristianismo, hasta la fecha siempre ha habido personas falsas. Personas que simulan ser, pero no lo son. Son personas que de alguna manera piensan y creen que están haciendo lo correcto, pero están muy alejados de la verdad de la palabra de Dios. Y esta situación, ¿verdad?, que no debería existir en una vida que ha decidido rendirse a Jesucristo, pues tenemos que reconocer que también la hay, pero que usted no debe permitir que esto suceda en su propia vida. Porque déjame decirte, una persona falsa, una persona hipócrita, es una persona que ha decidido hacer lo que quizás, ¿verdad?, debería haber rechazado, ¿verdad?, pero ha decidido hacer, que es lo más fácil, simular que se es cristiano. Es lo más fácil, porque ser un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, hacedor de su palabra, hacer aquellas cosas que realmente a Él le agradan y no tener que andar en las apariencias y todo eso, pues la verdad eso es muy difícil. Entonces, nosotros queremos, ¿verdad?, y la Biblia quiere que no solamente ustedes, sino también precisamente todos aquellos que te escuchan en tu célula, vivir vidas genuinas, ser originales, reales, para aquellas personas que nos escuchan, pues ellos puedan saber que hay un Dios poderoso, verdadero, que es único, que es bueno y que nos bendice de múltiples formas. Así es que ese es el problema con la hipocresía. La hipocresía tiene apariencia de verdad, pero no es la verdad. La hipocresía tiene apariencia de comodidad, pero no se está cómodo. Apariencia de vida abundante, pero no es vida abundante. Pero aparentemente. Y aquí nos lleva no solamente para que tú le hagas esta pregunta y esta reflexión y meditación a la gente de tu célula, sino a ti mismo. ¿Eres realmente una persona genuina en cuanto a su vida cristiana, en cuanto a su fe? ¿Estás tú modelando realmente lo que debiera ser la vida cristiana que está descrita en la palabra de Dios? Si es así, qué bueno, Dios te va a bendecir y te va a dar mucho poder. Pero si no es así, es tiempo de volver atrás. Hace mucho que no escucho un testimonio de alguien que haya dicho, fui en otra vida un hipócrita, el hipócrita o la hipócrita más grande del universo, pero cuando Cristo vino a mi corazón me volví una persona original, una persona sencilla. La verdad es que no lo he visto mucho y me encantaría saber que hay testimonios así. Yo creo que los hay, pero a veces no se mencionan tanto. Así es que yo te invito a llevar una vida sencilla. Esta es la alforja pastoral que corresponde a la semana del 8 al 14 de diciembre de 2014.
Y antes de irnos, quiero solamente, si te alcanza todavía y no eres de las personas que no lo ha hecho, animarte a que vayas a la Cumbre Global de Liderazgo, que ya es este 12 y 13 de pues ahora sí que de este mes, ¿verdad? De diciembre. Yo te invito, te animo a que vayas. Sí, ya tiene un precio más alto, pero vale la pena. Yo en lo personal, ¿verdad? A mí siempre me ha encantado recibir las enseñanzas de la Cumbre Global y son de gran aliento para mi vida, me ayudan en todo lo que hago del ministerio, pero además también pues me fortalecen mi espíritu porque la palabra llega hasta mi corazón. Sé que muchas de las enseñanzas también tienen que ver con administración y técnicas en el liderazgo y de gestión de personas y tantas cosas, ¿no? Pero hay muchas otras que Dios habla a nuestro corazón y que seguramente van a ser de bendición para tu vida. Así es que yo te animo, ¿verdad? Y adelante con la obra del Señor, que Dios te bendiga.